¿Qué es bueno y qué es malo? Cada persona da su propia respuesta. Pero, ¿qué hay detrás de cada una de estas? Te lo contamos hoy en el tema el conocimiento del bien y del mal. Tras la diversidad de respuestas acerca de qué es bueno y qué es malo, hay algo en común. Esto es la variabilidad del propio deseo. Según evidencian declaraciones como la del filósofo Spinoza, quien dijo: no se desea algo porque se juzgue bueno, sino que se juzga bueno porque se desea. O, según declaraciones de la corriente filosófica llamada el relativismo moral, que argumenta que las normas del bien y del mal son variables, producto de una cultura, una costumbre o un prejuicio determinados. En resumen, para el ser humano, lo bueno es lo que desea hoy. Y lo malo es lo que no desea hoy. Pero estos conceptos pueden cambiar mañana. Por eso dice Génesis 2:16 que Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El Señor Jesús reveló de antemano que aunque Él dotó al ser humano de la capacidad de decidir, es mortal que el mismo ser humano trate de definir su subjetiva, variable y falsa concepción del bien y del mal. Y es vital que acepte la objetiva, inmutable y verdadera declaración de lo que es bueno y de lo que es malo que le da Jesús en su palabra llamada hoy en día Biblia. Adán y Eva no comieron el fruto de un manzano. Ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, ellos fallaron la prueba, que consiste en: tratarás de definir tú mismo qué es bueno y qué es malo, o aceptarás realmente la revelación que Jesús te da acerca del bien y del mal. Desde el principio, el Señor Jesús le ha enseñado al ser humano que lo bueno siempre es lo que Jesús dice que es bueno, aunque el ser humano no lo desee. Y que lo malo siempre es lo que Jesús le revela que es malo, aunque el ser humano sí lo desee. La definición de qué es bueno y qué es malo solo le corresponde al Señor Jesús. Primero, porque Él es nuestro gran Dios y Salvador. Segundo, porque Él es bueno. Tercero, porque toda su creación es buena. Y cuarto, porque como único Dios Padre, y cuando se manifestó como un ser humano llamado el Hijo de Dios, fue capaz de renunciar a todo subjetivo, variable y falso deseo. Él incluso renunció al deseo legítimo de que no lo mataran
y renunció a sus derechos como Dios para guiarnos objetiva, inmutable y verdaderamente al bien y librarnos del mal. Jesús Cristo, manifestado como hombre, oró a sí mismo como Dios Padre ante la tristeza que le suponía morir en el madero. Y, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice en Filipenses 2:5 al 8: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán y Eva, ayudados por un espíritu llamado Satanás, trataron de definir sin éxito su subjetivo, variable y mortal concepto del bien y del mal. Ellos juzgaron como bueno el fruto del árbol del cual el Señor Jesús les había mandado que no comiesen, y solo lo juzgaron bueno porque lo desearon, aunque Jesús les había declarado que era malo porque les causaría la muerte. Y todos nosotros hoy en día corremos el mismo peligro de morir, no solo corporalmente, sino también emocional y espiritualmente, si tratamos de definir nuestro mortal concepto. Por ejemplo, somos destruidos por prácticas como el sexo fuera del matrimonio. Tomamos decisiones equivocadas a causa del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Hacemos de nuestro vivir un sinsentido, desjuiciados por los deleites temporales del pecado. Y solo porque deseamos todas estas cosas, las juzgamos como buenas, olvidando que el Señor Jesús nos dice objetiva, inmutable y verdaderamente que son malas y que nos destruyen y que nos causarán la muerte 2 veces, en esta tierra y por la eternidad. Dice el Señor Jesús en Oseas 4:11: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Y dice en Santiago 4:1 al 3: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada,
porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Pensamos equivocadamente que nuestro vivir carece de sentido porque queremos ser nuestra propia verdad, ignorando voluntariamente a Jesús, quien da sentido a nuestro vivir y quien dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Algunos se engañan argumentando que no existe ni el bien ni el mal, sino la llamada amoralidad. Pero Jesús, quien se entregó en el madero por nosotros y cuya tumba está vacía, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Para finalizar, compartimos algunos versos bíblicos al respecto de este tema para un estudio personal, haciendo una pausa o cámara lenta en la reproducción de este video. Ese es el conocimiento del bien y del mal. Gracias por acompañarnos en CPI con el Pastor Llanos. Lee tú mismo la Biblia, investígala, no dejes que te la cuenten mal y que el Señor Jesús te continúe bendiciendo.